Y en ese sentido, último dicho, pues Boyd nos está diciendo que en su teodicea rescata este cristianismo primitivo, aunque de gueto, vamos a decirlo de esa manera así, muy aislada. Es aislada porque ve en sí una forma de segregación cultural. Lo que hace el cristianismo primitivo es mantener una identidad de segregación cultural firme a su propia población. Y al mantenerlo firme, dice, nosotros somos esto, frente a todo el mercado de ideas y religiones en el mundo, y además también enfrente de las diversas sectas judías. El judeocristianismo se establece con una identidad particular que en última instancia mantiene la idea de lo que es el reino de los cielos. Ahora bien, vamos a leer la siguiente sección que tiene que ver con el método. Yo quisiera, pues sí, leerlo como yo lo he estado leyendo, en que veo, por ejemplo, el método que empleo para llegar a estas tesis, para llegar, que constituyen el núcleo de la cosmovisión trinitaria. Sí quisiera leerlo así. Sin embargo, como se puede dar cuenta, de repente, oye, no manches, ¿de qué? ¿Cómo estás leyendo? Estoy mal leyendo. Como estoy diciendo, mi problema de mal lectura en este momento es que, por ejemplo, dense cuenta desde dónde estoy empezando. Esto de repente, por más que estoy luchando debido a la fuerza del lomo, como que se quiere cerrar, está mal. Estoy buscando leerlo bien, imaginarme con base a una hoja de lectura y por ejemplo, ahorita se está queriendo regresar esta hoja. Estoy queriendo leer y estoy leyendo mal. Como yo ya lo he leído varias veces, yo sé, por eso yo ya lo puse y lo voy a poner en los videos de apertura sobre qué es lo que se va a leer. Se va a leer el libro que ya dije y se va a leer esta sección de la introducción, de esta precapítulo de introducción. Sin embargo, debo yo decir que como yo estoy leyendo esto, y aparte a cada rato estoy raspando mi garganta y raspándola, ya me estoy dando cuenta, de repente me encuentro nervioso cuando voy a ir a un punto. Otra vez. Ahorita yendo al punto que quiero remitirme, en este sentido, voy a explicar cuál es el método que usa Boyd. Boyd usa un método netamente evangélico, que es el cuadrilátero de Wesley. El cuadrilátero de Wesley, John Wesley lo aplica en el sentido de la interpretación de lo que es una forma de estudio de las Sagradas Escrituras, de cómo llegar a doctrinas escriturales. Boyd hace esto conforme al cuadrilátero de Wesley, que tiene 4 puntos esenciales. El primer punto es que si va a sacar una doctrina teológica, lo va a hacer con base a las Sagradas Escrituras, como primer punto esencial. Después, con base a la tradición histórica. Con base a la tradición estoy diciendo con base a la historia, con base al devenir histórico. Y por ello Boyd, en su capítulo 1, se va a remitir al cristianismo primitivo. Luego, en ese sentido, el cuadrilátero de Wesley dice, no solamente lo haré con base a esto, sino con base a la experiencia. Eso de experiencia para nosotros podría no ser muy importante, gente del siglo XXI, pero transportando esta forma de interpretación, lo que nos dice Wesley es, para nosotros, gente del siglo XXI, es que lo hará con base a la ciencia. Valga, ¿qué nos tiene que decir la ciencia
Esto es importante para la interpretación, para el establecimiento de una doctrina teológica, en el sentido de John Wesley. Esto lo viene a rescatar Boyd. Ahorita déjenme ver el cuarto punto, porque dos son como que muy de los reformados, incluso sola escritura, la sola escritura que viene siendo rescatado por Martín Lutero, porque ha de recordarse que Boyd es evangélico, y de hecho yo como intérprete también soy evangélico y anabautista, menonita, y dirían por ahí, porque el anabautismo se divide de hecho en varias ramas, se divide en juteritas, se divide en bautistas, se divide en menonitas, etc. Bueno, yo soy de la subrama del anabautismo de los menonitas, o por lo menos afín. Si alguien me dice, oye, es que no eres 100% menonita, porque por ejemplo, los menonitas celebramos, porque yo lo celebro por causa del grupo, la Navidad, pero lo celebro con crítica, sobre todo porque yo tengo una preparación en ciencia en que me dice, oye, ¿en serio pretendes tú montarte sobre algo que no es cierto, como la fecha del nacimiento de Jesús? Pues sí, tengo que decir en ese sentido, pues yo sé que no, y de hecho se dice, sabemos que no nació en esa fecha, pero el problema es que por arrastre cultural, como menonitas, pues tomamos de chile, mole y pozole de la teología y también de las celebraciones de los seres humanos, y en especial de las celebraciones del occidente, porque los menonitas vienen del occidente, de las celebraciones de Navidad. Celebramos que Jesús vino el 24 de diciembre, la noche del 24 de diciembre para amanecer el 25. En ese sentido sí se puede criticar, y de hecho yo soy de los críticos esenciales, pero no soy un crítico tan decir, ay, como se celebra Navidad el 25 de diciembre y no se nació el 25 de diciembre, no me voy a reunir. No, para nada. Yo no soy esa especie de crítico. No, más bien digo, pues lo voy a celebrar, pero yo sé que no nació en esa fecha. Yo sé que para mis colegas más ateos, dicen, no manches, estás celebrando una mentira. ¿Qué tal si mejor celebras el nacimiento de Isaac Newton o celebras algo que realmente sea importante? Porque esto no viene del cristianismo en sí. Yo lo sé que no, y más que nada, como por ejemplo estoy criticando la celebración de los patronos católicos romanos, ¿cómo rayos estoy celebrando una fecha católica romana? Yo lo sé que no, que esto viene del catolicismo romano, no viene del cristianismo evangélico y menos del cristianismo anabautista, porque este estuvo en persecución de Calvino y de Martín Lutero, yo lo sé, pero pues es la comunidad y ni modo de aislarme, ahí lo estoy explicando. Y aparte, yo sí pienso que Jesús fue un personaje histórico. Como personaje histórico, yo creo que este es el Mesías como creencia particular e individual, y creo que resucitó de entre los muertos. Y para resucitar de entre los muertos, debiste de haber nacido. Y en ese sentido es como, pues, ¿qué más da cuando nació? Yo, con Raúl, tengo una fecha propia para el nacimiento de Jesús que lo veré para posterior. Que por eso critico más, porque yo quisiera que hubiera una investigación real para llegar al verdadero nacimiento de Jesús, y que yo como evangélico tener, y más, no solo como evangélico, sino como evangélico que soy de esa subrama del cristianismo evangélico que se dedica a la ciencia, me interesaría más una fecha real para decir, celebra el nacimiento de Jesús y es esta fecha, y es más divorciada de un 24 y 25 de diciembre que es pagano, que está más de acuerdo con con fechas de otros dioses que nada corresponden con Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, Dios Hijo, para el entendimiento del concilio de Nicea Calcedonia. Que si uno ve el libro de Alfred Neufeld, Sobrevivir de este futuro de Dios, en el sentido de la interpretación de los cristianos evangélicos anabautistas, es más propio esto todavía en adoptar lo que creemos los anabautistas. Somos más afín a esta forma de creencia,
Y yo, como la parte que busca hacer ciencia, pues a mí me interesaría y me importaría más una fecha real que incluso pueda responder a la crítica de Zeitgeist.